un porcentaje bastante importante de la población. Se habla de que más del 30% de los pacientes, así mismo como los pacientes hipertensos, la mitad no lo saben, y de los que lo saben, la mitad solamente están controlados. Así pasa casi con la diabetes. ¿Por qué? Porque un paciente puede ser diabético durante 1 año, 5 años e incluso 10 años y no saberlo. Entonces a veces el mismo paciente, cuando nosotros le decimos, usted parece que tenía más de 5 años siendo diabético, y dice el paciente, ¿y cómo que el doctor presume que yo tenía 5 años o 7 siendo diabético? Hoy por las complicaciones. O sea, hay complicaciones crónicas de la diabetes que no se van a presentar hasta que no hayan pasado por lo menos 6 o 7 años. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un paciente que debutó hoy como diabético, se hizo diabético, llegó ayer al hospital de la diabetes o a cualquier centro de salud, lo recibimos, llegó con 400 o 500 de glicemia o 600, que no se sorprenda la gente. Yo he tenido pacientes con 1800 de glicemia. 1800. A ese paciente, por ejemplo, después que está estable, le hacemos una serie de análisis, incluida la determinación de albúmina en orina de 24 horas, se la hacemos, está presente, está positiva, y eso se lo repetimos en 3 meses para confirmar. Ya nosotros decimos, ese paciente tenía más de 6 años siendo diabético y no lo sabía. ¿Por qué? Porque la albuminuria como tal se va a presentar después de ese periodo de tiempo. Okay. Luego lo confirmamos, lo mandamos al oftalmólogo y vamos a ver que el oftalmólogo va a decir que él tenía retinopatía diabética proliferativa. Ya tenemos 2 datos que dicen que el paciente tenía diabetes de más de 6 años. Entonces es importante que la población sepa que no estamos inventando cuando el médico le dice, posiblemente usted tenga más de 6 o 7 años siendo diabético y no lo sabía. ¿Hay una etapa silente en esa patología, doctor Alfredo? Claro, usted puede, precisamente por eso. ¿Y qué es lo que ocurre en esa etapa? La etapa silente, como usted le dice, silenciosa. Que un paciente cualquiera está tomando mucha agua, está orinando mucho, él dice, bueno, yo estoy tomando mucha agua porque estoy orinando mucho. Pero de repente ese paciente también está comiendo mucho y no le está aprovechando lo que come, está perdiendo peso. Por eso se le llama la enfermedad de las P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. O sea, ahí vemos 4 P. Entonces ese paciente se hace una glicemia, salió en 200, 250, el médico le dice, mira, tiene el azúcar. A veces el médico no es lo suficientemente claro con el paciente y no le dice, usted es diabético. Salió con el azúcar alta, el paciente se olvida de eso y pasan 2 años, pasan 3 años, porque puede pasar todo ese tiempo. Y entonces ya cuando van a verlo ya tiene complicaciones crónicas. O sea, es por eso que como las manifestaciones clínicas se han ido presentando de manera lenta, paulatina, progresiva, el paciente no lo nota. Okay. Pero una pregunta, Alfredo, para la persona que está en un campo que le dicen nefropatía diabética, ¿qué significa eso para el pueblo? Ok, sí, verdad que ese es el tema. Es la afectación de los riñones, la insuficiencia renal crónica que se presenta en un paciente diabético y que en última instancia lo va a tener que llevar a necesitar tratamiento de diálisis. Eso es la nefropatía diabética. Doctor, y por ejemplo en estos jovencitos, 15, 16, 17 años, que están un poquito aumentaditos de peso, quizás no tengan esa poliuria, esa polifagia que le da mucho deseo de comer, pero sí a nivel del cuello, que la madre le dicen, tú no te estás bañando bien, y desconocen que es una acantose nigricans, para que usted hable un poquito de eso, en esas madres que se preocupan. Dile que eso al pueblo, poliuria, polidipsia, todo eso. Sí, ok. Sí. El paciente, uno de los principales factores de riesgo para la diabetes es la obesidad o el sobrepeso. O sea, ya cuando usted ve un paciente obeso, que anteriormente era muy difícil usted ver a un paciente, un niño obeso o un niño diabético tipo 2, era difícil usted verlo. Sin embargo, ahora usted va a ver en nuestra sociedad diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, que ese pacientito de 9, 10 años que nosotros hemos tenido, que tiene lesiones, o sea, tiene manchas en el cuello, tiene cotas, dice la mujer, no te está bañando bien, doctor, que es lo que es acantosis nigricans. Ya ese es el primer indicio de que ese paciente tiene lo que se llama insulinoresistencia, o sea, resistencia a la insulina, que le va a desencadenar a la corta o a la larga, más a la corta que a la larga, una diabetes. Y es un problema, porque si usted debutó como diabetes a los 9 años, posiblemente ya a los 15, 16 años, ya usted tiene una complicación de la diabetes, como son la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía diabética. La semana pasada me encontré yo y da pena, un joven de 21 años con 2 de creatinina y uno no encuentra cómo decirle que ya
en 3 años usted va para diálisis, a un joven de apenas 21 o 22 años. O sea, una situación bastante incómoda para nosotros como nefrólogos, decirle a esa madre que tiene ese niño que lo está cuidando, que ya va a necesitar en 2 años, en 3 años, tratamiento de diálisis, porque eso la gente piensa que nada más es para las personas mayores, para los viejitos. No, tenemos pacientes de 20 años, 25 años en diálisis, muchísimo. Y una pregunta, Alfredo, tú manejas el departamento de nefrología del INDEN. Correcto. Y de Vista de Jardín. Sí, ¿Qué porcentaje, en términos estadísticos allá, de los pacientes diabéticos van cayendo ya en diálisis? Muy difícil uno saberlo, pero recuérdate que se han hecho trabajos, aquí todavía no tenemos un trabajo, pero que el 40% de todos los pacientes que caen en diálisis es por la diabetes. Ahora, tenemos una situación especial en el Hospital de la Diabetes, que es lo que manejamos, pacientes diabéticos. Entonces, el 99% de los pacientes que tenemos en diálisis en el INDEN es por la diabetes. Pero esa pregunta que me hace me pone a pensar algo muy importante. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes del país entero y prácticamente todas las semanas tenemos 2 o 3 pacientes nuevos que ingresan a diálisis y que luego nosotros colocarle el catéter, que no debería de ser, porque el paciente debería llegar con una fístula hecha. Entonces ese paciente se va a su lugar de origen, a San Juan de la Maguana, a Asua, de donde sea el paciente. Por eso el Hospital de la Diabetes tiene la particularidad de que recibe a muchos pacientes en insuficiencia renal crónica para diálisis, pero que esos pacientes luego tienen que derivarlo a su ciudad de origen. Por eso nosotros no tenemos ahora mismo 200 pacientes en diálisis, porque somos un hospital de referencia. Muy bien. La doctora Nordis tiene una inquietud antes de presentar a otro integrante de este espacio. Así es. El integrante de las estadísticas. Darle la bienvenida al doctor Víctor Calderón Martínez, ilustre Buenos días, doctor. Ciudadano de Asua, que se integra de Asua. Queridos compañeros de esta cabina de la receta médica de la Z101, un gran honor, placer estar aquí, sobre todo con esta estrella de no invitado, porque él es parte de este staff. Gracias. De los nuestros. Nuestro querido Polanco, con un tema tan interesante. Polanco, doctor Polanco, algo que llama la atención, y mi pregunta venía, o mi comentario pregunta, sobre la misma línea de lo que usted acaba de decir. La incidencia. O sea, cada semana viene alguien, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, sea del interior del país o del mismo Santo Domingo, ¿verdad?, de la capital, presentando este cuadro de nefropatía diabética. ¿Qué falta? ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué está sucediendo este aumento, ¿verdad?, de pacientes con nefropatía diabética? Y yo digo, hemos observado en actividades anteriores que desarrollábamos que realmente sí había una gran incidencia de pacientes con nefropatía diabética. Cuando ya usted conoce que su paciente es hipertenso, es nefrópata, ¿por qué dejar que avance hasta una nefropatía diabética que deteriora la calidad de vida del paciente? Si bien es cierto que muchos se dializan, usted lo sabe, hacen vida normal entre comillas, pero otros no logran realmente ese avance. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué el paciente llega ahí? ¿Y qué podemos hacer? Sí, interesante la pregunta. La semana pasada estábamos en un congreso en La Romana. Yo precisamente estaba hablando de nefropatía diabética para endocrinólogos y cardiólogos. Y esa pregunta, bueno, yo puse en uno de los slides precisamente eso. El paciente no se envía al nefrólogo, se envía tarde, se envía cuando tiene 2 de creatinina, cuando tiene 3 de creatinina. Y lamentablemente cuando el paciente tiene 3 de creatinina, lo que le quedan son menos de 3 años o 4 para entrar en diálisis. Entonces, la enfermedad renal diabética puede enlentecerse, puede retrasarse y en algunos casos puede hasta evitarse, pero si el paciente llega a tiempo. Decía yo en la conferencia, y lo digo ahora, anteriormente las guías recomendaban que el paciente se enviara al nefrólogo cuando su filtrado glomerular estaba por debajo de 45 o 30 mililitros por minuto, o sea, un estadio 3, porque había déficit de nefrólogo en toda parte del mundo. Hoy se recomienda que el paciente que debutó con diabetes, ese paciente debe ser visto inmediatamente por el nefrólogo y por el oftalmólogo,
porque ya si es diabético tipo 2 tiene complicaciones crónicas de la diabetes. Sin embargo, nos lo envían cuando tiene la creatinina alta o cuando está edematizado, que está hinchado, que ya ese paciente va para diálisis. Entonces, deberíamos de tener más pacientes en diálisis. Se sorprende usted, ¿eh? Sí. ¿Qué ocurre? Nuestros pacientes, no quisiera decirlo, pero lo voy a tener que decir, la mayoría de nuestros pacientes en los primeros 90 a 120 días de iniciar la diálisis mueren. ¿Por qué? Porque no llegan en las mejores condiciones, llegan con un catéter, el catéter se infecta. Nosotros tenemos que estar bregando con esas infecciones. Y mientras en Estados Unidos la principal causa de mortalidad del paciente en diálisis es cardiovascular, por un infarto, etcétera, que se mueren hasta en su casa, posiblemente, porque no tenemos las estadísticas, yo he hecho algunos trabajitos, la causa número 1 en República Dominicana sean las infecciones, infecciones del catéter. Entonces, ¿dónde nos damos nosotros cuenta? Por ejemplo, en España, las estadísticas dicen que la prevalencia de pacientes que reciben terapia de sustitución renal es de aproximadamente 1.300 por millón de habitantes. Esa es la cantidad de pacientes que hay en diálisis, trasplante. O sea, si nosotros somos 10 millones de habitantes, que somos posiblemente más, deberíamos de tener aproximadamente 13.000 pacientes recibiendo diferentes tipos de tratamientos de sustitución renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. Las últimas estadísticas realizadas por la Sociedad de Nefrología habla de que tenemos alrededor de menos de 4.000 pacientes en diálisis. Entonces, sorprendente. O sea, por eso le digo, deberíamos de tener más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa gran cantidad de pacientes que nosotros recibimos periódicamente y que le colocamos catéter y que luego se envían a Asua, a San Juan, a San Francisco de Macorís, posiblemente la expectativa de vida de ellos sea bastante corta por diferentes causas, situaciones socioeconómicas, lejanía, la colocación de la fístula. La colocación de la fístula, que nosotros insistimos en que ese paciente debe de prepararse para diálisis por lo menos 6 meses antes de que caiga en diálisis.